Hola amigos, vamos a hablar sobre sucesiones, su definición, monotonía, acotación y muchos ejemplos ya. Una sucesión infinita podemos decir que es un conjunto numerable. O sea, un conjunto que tiene un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, etc. Por ejemplo, los números naturales es una sucesión. Los números pares es otra sucesión. 2, 4, 6, 8, 10 y hasta el infinito y más allá. Los números impares, 1, 3, 5, 7, etc. También es una sucesión. 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto y así sucesivamente. Y vamos a ver que hay muchas maneras de expresar una sucesión o de definir una sucesión, pero vamos primero a dar la definición formal de lo que es una sucesión y después vamos a bajar a tierra y hablar en criollo. Una sucesión real o sucesión numérica de reales o sucesión infinita, como le quieran llamar, es una función X, se llama X la función, de dominio n' y codominio los reales, siendo n' un subconjunto infinito de naturales, o sea que n' está incluido en los naturales. Vamos a aclararla un poco. Como n' es un subconjunto infinito incluido en los naturales, va a existir otra función f de n en n' biyectiva. Entonces, si compongo esa función x con la función f, va a quedar de n en r, o sea, de dominio naturales y codominio los reales, por lo que x es una función con dominio natural. Bueno, podemos entonces dar una definición más corta y menos formal de esto. Una sucesión infinita de reales es una función cuyo dominio es n, o sea, los naturales. ¿De acuerdo? Bueno, al que le gusta la definición formal, pone toda la definición formal, y al que le gusta la corta, usa la corta. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver la notación y vamos a ver las distintas maneras de definir una sucesión. Esta es la notación de sucesión. Esto quiere decir que n es perteneciente a los naturales, obviamente, y esto que están acá son los valores que toma la sucesión, y este es el término enésimo o general. Se suele representar entre paréntesis y se puede representar ya sea de esta manera, poniéndole este subíndice, o de esta manera, sin el subíndice. Se sobreentiende que n pertenece a los naturales. Y esto también es una manera de representar la sucesión menos reducida. Este término que está acá, el que dice x sub n, se le llama término enésimo o general. Vendría a ser una expresión que está en función de n, que representa a todos los términos de la sucesión. Ahora, cuando hagamos un ejemplo, van a entenderlo mucho mejor. Y vamos a ver también en el ejemplo que una sucesión puede estar definida por término general o por recurrencia, y es que nos dan un primer valor que puede estar representado como x sub 1 igual a alfa, que es un número, y una expresión que nos da x sub n en función de x sub n menos 1, que es el término anterior, o x sub 0 igual a alfa, un término inicial, y luego x sub n más 1 en función de x sub n. Son dos maneras de representarlo. Y para que entiendan esto, vamos a representar un ejemplo. Por ejemplo, la sucesión de los números pares. Podríamos decir que la sucesión de los números pares son los x sub n con n perteneciente a 2n, porque si yo n es cualquier natural, multiplicado por 2 va a dar un natural par. Y va a estar formada por ¿quiénes? Por el 0, el 2, el 4, el 6, el 2n, que sería el término general, y ahí tenemos una manera de representar la sucesión de los números pares. Obviamente puede representarse también solamente con el término enésimo, poniendo que x sub n es igual
A2n. Esto representa la sucesión. Si yo suplanto n por 0, 1, 2, 3, voy obteniendo los valores de la sucesión de los números pares. Y ahora van a entender qué es esto de definida por recurrencia. Supongamos que tomamos como valor de arranque, como x sub 1, el primer valor de la sucesión, que en este caso es 0. X sub 1 igual 0. Y luego ponemos que x sub n es... ¿Y cuál es esta función? Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para pasar de un número par al siguiente par? Y muy sencillo, es una progresión aritmética. Pasa de un término al siguiente sumándole siempre una misma diferencia, que es 2. Por lo tanto, como tenemos que expresarlo en función del anterior, y el anterior de x sub n es x sub n menos 1, a ese para llegar a x sub n hay que sumarle 2. Ahí tenemos una manera de representar por recurrencia a los números pares. Esta es por recurrencia y esta es por término general, pero las dos expresan a la misma sucesión. Y la pregunta es, pero pelado, ¿por qué no la expresamos solo de esta manera, ya que es mucho más sencilla? Bueno, pero es que van a ver más adelante ejemplos de sucesiones que solo pueden expresarse por recurrencia, o que van a tener que trabajar con expresiones que están dadas por recurrencia. Por lo que entonces tienen que conocer las dos notaciones. También tenemos una forma de expresarla por recurrencia diferente, es poniendo que x sub 0 en vez de x sub 1 igual 0 como valor inicial, y en vez de poner acá x sub n ponemos x sub n más 1, que sería el siguiente, en función del anterior, que es x sub n, y sería x sub n más 2. Para que entiendan mucho mejor esto, vamos a mostrar cómo funciona la maquinita de generar números pares con esta fórmula de recurrencia y con la fórmula de término general. Los dos primeros representan la misma sucesión, como vimos hace un rato, a la de los números pares expresado por término general y por recurrencia. Para hallar los elementos de la sucesión, para hallar el elemento x sub 0, hay que suplantar la n por 0, y 2 por 0 es 0. Para hallar el elemento x sub 1, suplantamos la n por 1, 2 por 1 2, después así con todos, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, 2 por 5 es 10, y puedo seguir hasta el infinito y más allá. ¿Cómo es el mecanismo en la definida por recurrencia? Bueno, el x sub 0 me lo dan, está definido como 0. El x sub 1 sería suplantar acá la n por 1. Cuando yo suplanto acá la n por 1, acá quedaría x sub 0, porque 1 menos 1 es 0. X sub 0 más 2. Ahora, resulta que x sub 0 es el anterior. Si al anterior le sumo 2, 0 más 2 es 2. ¡Ah, caramba! Y es como una maquinita. Ahora siempre es al anterior le sumo 2. O sea que al anterior de cuando hallo x sub 2 es el anterior, que es x sub 1. ¿Sí? Porque si yo suplanto la n por 2, quedaría x sub 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, es x sub 1, que es el anterior. Al anterior le sumo 2, y si al anterior le sumo 2, 2 más 2 es 4. Y si al anterior le sumo 2, es 6. Y si al anterior le sumo 2, es 8, 10 y así sucesivamente. Se dan cuenta que en ambas llego a la misma sucesión, pero están expresadas de diferente manera. Como dijimos, término general y recurrencia. Esta otra sucesión está definida por término general. Para hallar a sub 0 suplanto la n por 0. Menos 1 a la 0, cualquier número elevado a la 0 da 1. Menos 1 a la 1 da menos 1. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, que es más 1, regla de los signos. Menos 1 al cubo es menos 1. Siempre cuando un exponente es par, queda positivo, y si el exponente es impar queda negativo. Por lo tanto, acá en 4 va a dar 1 y en 5 va a dar menos 1. O sea que esta sucesión va a ir alternando entre 1 y menos 1 hasta el infinito. Y ahora otro ejemplo de una función definida por recurrencia muy especial. Acá en la de los números pares teníamos un valor inicial y una expresión que representaba a un término de la sucesión en función del anterior. Acá nos dan dos valores iniciales, el f sub 0 y el f sub 1, y el término enésimo expresado como la suma de los dos anteriores, porque f sub n menos 1 es el anterior inmediato de f sub n, y f sub n menos 2 es 2 antes de f sub n.
Veamos. F sub 0 y F sub 1 ya nos los dan. F sub 2. F sub 2 es F sub 2 menos 1, que sería F sub 1, más F sub 2 menos 2, que sería F sub 0. O sea, la suma de los dos anteriores. Y los dos anteriores son 0 más 1 da 1. F sub 3 sería F sub 3, suplantando la n por 3, quedaría F sub 2 más F sub 1. O sea, la suma de este más este, de los dos anteriores. 1 más 1, 2. Ah, vamos entendiendo. Y pensar que esta sucesión surgió de estudiar cómo se reproducen los conejos. 2 y 1, 3. 3 y 2, 5. Y así podemos seguir. 5 y 3, 8. Que algún día le dedicaré un video. Esta sucesión tiene que ver también con el número de oro. Y es algo que se encuentra presente en muchas cosas de la naturaleza. Bien, y ahora vamos a pasar a definir algunas cosillas como acotación y monotonía. Decimos que x sub n está acotada superiormente si existe un k real tal que x sub n, o sea, todos los términos de la sucesión, son menores o iguales que dicho k para todo n natural. Parecido a acotada inferiormente, solamente si existe un h real tal que x sub n tiene que ser mayor o igual que ch para todo n perteneciente a los naturales. Y se dice simplemente que está acotada si lo está superior e inferiormente, ambas cosas. Vamos a hacer un primer ejemplo, estudiar la acotación de la sucesión a sub n definida por su término general n cuadrado más 1. Lo primero que vamos a hacer es encontrar algunos términos haciendo una tabla como hicimos en los ejemplos anteriores. Si suplantamos la n por 0, 0 al cuadrado 0 más 1, 1, 1 al cuadrado 1 más 1, 2, 2 al cuadrado 4 y 1, 5, 3 al cuadrado 9 y 1, 10, 4 al cuadrado 16 y 1, 17, y así podría seguir hasta el infinito. Se observa que está acotada inferiormente, ya que llega aparte del 1, o sea, no hay valores menores que el 1, pero superiormente no está acotada, sino que va a seguir hasta el infinito. Ojo, que tome infinitos valores no quiere decir que siga aumentando hasta el infinito, como vamos a ver después en otro ejemplo. Si hacemos una representación gráfica en el eje real de los valores que obtuvimos, 1, 2, 5, 10, vemos que el conjunto parte de 1 inclusive y se va para allá. Este es el conjunto de las cotas inferiores del conjunto, y como se ve no está acotado superiormente. O sea que podemos decir que esta sucesión solo está acotada inferiormente, pero no podemos decir que es acotada porque no lo está superiormente. Ahora vamos a darle un poquito de formalidad al asunto. Acá conjeturamos a través de una tabla, a través de la observación, que está acotada inferiormente y no lo está superiormente. Vamos a demostrarlo. De que está acotada inferiormente es extremadamente sencillo. Podemos tomar como el h de la definición al 1, que es la mayor de las cotas inferiores. Tendríamos que demostrar que n cuadrado más 1 es mayor o igual que 1. Y esto se cumple siempre porque el 1 se puede cancelar a ambos lados y queda que n cuadrado es mayor o igual que 0. Y esto siempre se cumple, ya que todo natural es positivo y elevado al cuadrado más, por lo tanto se cumple que está acotada inferiormente. Bueno, y acotada superiormente es obvio porque cualquier natural al cuadrado va a ser un natural mayor que el original, y como los naturales van aumentando hasta el infinito, n al cuadrado también. Si queda alguna duda al respecto, podría intentarse hacer una demostración por absurdo de que no está acotada superiormente, cosa que es innecesaria, pero de repente a algún profesor se le ocurre que es necesario. Bien, yo voy a suponer que esta sucesión n cuadrado más 1 está acotada superiormente, o sea que voy a suponer que esto es menor o igual que un k para todo n perteneciente a los naturales según la definición de cota superior. Este símbolo quiere decir supongo. Esto vendría a ser la hipótesis absurda. Suponemos esto y bueno, tenemos que desarrollar hasta llegar a una contradicción.
Voy a pasar el 1 para el otro lado, n cuadrado menor o igual que k menos 1. Ojo con decir paso para el otro lado, en realidad se está restando 1 a ambos lados, pero bueno. Podemos aplicar raíz cuadrada a ambos lados y nos quedaría raíz cuadrada de n cuadrado es menor o igual que raíz cuadrada de que k menos 1. Y como dijimos, al ser n natural positivo, podemos cancelar la raíz con el cuadrado y queda que n es menor o igual que raíz de k menos 1. ¿Qué pasa? K es un número real definido, dado. Si yo a un número real le resto 1 y a eso le hago raíz cuadrada, esto es un número real dado, y ese número real dice que es mayor o igual que los naturales para todo n. Y sabemos que eso es absurdo, porque los naturales no están acotados superiormente. Por lo tanto, al ser absurdo esto, entonces fue absurdo suponer, o sea, está mal suponer que n cuadrado más 1 es menor o igual que k, o sea, es absurdo suponer que está acotado superiormente. Pero como les dije, esto me parecía un tantito innecesario. Vamos a otro ejemplo. Bien, en esta sucesión definida por una expresión racional, vamos a darle valores para ver cómo se comporta. Y arrancamos en 0, 0 más 3, 3, 0 más 1, 1, 3 sobre 1, 3. Con 1, 1 más 3, 4, 1 más 1, 2, 4 dividido 2 es 2. Con 2, 2 más 3, 5, 2 más 1, 3, 5 tercios. 3 y 3, 6, 3 y 1, 4. 6 cuartos es 3 medios. Bien, vemos que arranca en 3 y va bajando. Los valores que va tomando son cada vez menores. ¿Hasta dónde sigue bajando? Bien, vamos a hacer un experimento. Vamos a tomar un n sub 1000 para ver qué pasa dentro de mucho tiempo. Esto quedaría 1003 sobre 1001. Vamos a aproximar este número en decimales y da 1.0019 y bueno, vemos que se está acercando a 1 y si tomamos un valor más grande que 1000 va a estar más cerca de 1, pero no va a llegar a 1. O sea que si representamos gráficamente, arranca en 3 y va bajando y se va acercando al 1, pero nunca va a llegar al 1. Este conjunto está acotado superiormente. Este es el conjunto de las cotas superiores, los valores mayores o iguales que 3. Y el conjunto de las cotas inferiores, los menores o iguales que 1. Recuerden que este número se llamaba supremo y también es máximo porque pertenece al conjunto. Y este es ínfimo, pero no es mínimo porque no pertenece al conjunto. Para que quede demostrada formalmente la acotación, tengo que demostrar que los b sub n se encuentran entre estos dos valores. O sea que está acotada superior e inferiormente. O sea que 1 es menor que n más 3 sobre n más 1 y esto es menor o igual que 3. Así que vamos a demostrar esto ahora para probar la acotación. Para demostrarla voy a tomar primero esta parte, vamos a demostrar eso y luego vamos a demostrar esta segunda parte. Lo que tenemos podemos estudiarlo como una inecuación, haciendo el estudio del signo y marcando la solución, o si no podemos trabajar despejando hasta llegar a una desigualdad cierta. Por ejemplo, en una desigualdad, algo que está dividiendo, generalmente no conviene pasarlo multiplicando, pero en este caso sabemos que n es natural y es positivo, y n más 1 es positivo, por lo tanto no va a cambiar la desigualdad si yo lo paso multiplicando. Por lo tanto, paso el n más 1 multiplicando al 1 y queda que n más 1 tiene que ser menor que n más 3. Cancelamos los n y queda que 1 es menor que 3. Y eso es cierto siempre, por lo tanto, la primera desigualdad es cierta. En la segunda podemos hacer algo similar. Como n más 1 es positivo, paso multiplicando y queda que n más 3 tiene que ser menor o igual que 3 por n más 1. Hacemos la distributiva y queda que n más 3 es menor o igual que 3n más 3 y ahora cancelamos los 3. Paso el 3n para el otro lado restando y quedaría que n menos 3n es menor o igual que 0 y n menos 3n es menos 2n menor o igual que 0. Y esto se cumple siempre, ¿por qué? Porque como n es natural, es positivo y multiplicado por un número negativo va a dar negativo. De esta manera quedó probada que la sucesión está acotada.
les voy a mostrar cómo sería resolver esto a través de una inecuación. Pasamos este término para el otro lado restando y queda 1 menos n más 3 sobre n más 1 menor que 0. Hacemos como un denominador con el 1 para llevar todo a una sola fracción. N más 1 por 1, n más 1. Ojo que este menos le cambia el signo a estos dos, menos n menos 3 sobre n más 1. Se van los n's, 1 menos 3 menos 2 sobre n más 1 menor que 0. Ahora procedemos a estudiarle el signo como cuando hacemos cualquier inecuación racional. El numerador no tiene raíces porque no hay n, el denominador tiene raíz menos 1 y el signo empieza, ahí no existe, el signo empieza con menos porque el denominador empieza con más y el numerador con menos, menos por más menos, menos, más, menor que 0 es esto. Y como los naturales están incluidos en este conjunto, vamos a llamarle A, entonces se va a cumplir la desigualdad para todos los naturales. Por lo tanto, esta desigualdad se cumple. Pasemos a hacer esta. El 3 pasa restando y quedaría n más 3 sobre n más 1 menos 3 menor o igual que 0. Otra vez como un denominador multiplico n más 1 por menos 3 y queda n más 3 menos 3 por n más 1 sobre n más 1 menor o igual que 0. La distributiva con el menos 3, menos 3n menos 3 sobre n más 1. Junto n menos 3n menos 2n, el 3 y el menos 3 se van. Ahora para estudiar el signo tenemos en el denominador raíz menos 1, ahí no existe. En el numerador tiene raíz 0, porque si yo igualo menos 2n a 0, el menos 2 pasa dividiendo, y 0 dividido menos 2 es 0, así que tenemos raíz 0. Más por menos menos, empieza con menos. Y menor o igual que 0 es esta parte y esta parte. Pero a mí me interesa dónde están los naturales. Los naturales están incluidos acá, en este conjunto. Por lo tanto, si este conjunto es un conjunto B, el conjunto de los naturales está incluido en esa solución, entonces podemos afirmar que se cumple esta desigualdad, por lo tanto también se cumple esta desigualdad. Quiere decir que esta sucesión está acotada, probado de dos maneras. Bien, y ahora vamos a ver qué es la monotonía de una sucesión. Decimos que una sucesión es estrictamente creciente si x sub n es menor que x sub n más 1. O sea, en pocas palabras, si el término siguiente es mayor que el anterior. Bueno, pero en realidad la definición formal dice otra cosa. Dice que una sucesión es estrictamente creciente si x sub n es menor que x sub m para todo n menor que m. Pero bueno, esto cumple con esa definición y es más práctico a la hora de trabajar con una sola variable que con dos variables. Así que vamos a trabajar con esto y dejémonos de pavadas. X sub n es creciente, no estricta, cuando es igual que la anterior, salvo que en vez de menor es menor o igual. X sub n es estrictamente decreciente si x sub n es mayor que x sub n más 1. O sea, si el término siguiente es menor que el anterior. Y es decreciente, no estricta, eso mismo con menor o igual. Luego dice que x sub n es monótona cuando cumple con una de las cuatro anteriores. O sea que si no es ninguna de estas, no es monótona. Por último, x sub n es una sucesión constante si x sub n es igual a x sub n más 1. O sea, si todos los términos de la sucesión son iguales. Vamos a ver tres ejemplos intuitivos y después sí vamos a ver cómo demostrar que una sucesión es monótona. Por ejemplo, si tenemos a sub n igual n al cuadrado, si yo le doy valores a n, naturales obviamente, 0, 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Vemos que los valores que obtengo al ir suplantando los naturales van aumentando. Por lo tanto, esta sucesión es monótona creciente. Es más, es estrictamente creciente. Esta otra, bueno, en este caso como n está dividiendo, no le podemos dar el valor 0. Quiere decir que el dominio acá tiene que ser los naturales sin el 0. Así que arrancamos con 1. Cuando suplanto la n por 1 da 1.
Cuando suplanto por 2, un medio. Cuando suplanto por 3, un tercio. O sea, sería 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto y así. Y esos valores cada vez son más chicos. Por lo tanto, es un ejemplo de monótona decreciente. Y menos 1 elevado a la 2n. Si yo suplanto la n por cualquier natural multiplicado por 2, va a dar un número par. Y menos 1 elevado a un número par da siempre 1. Por lo tanto, esto es una sucesión constante porque todos los términos de esta sucesión valen 1. Ahora vamos a ver cómo, utilizando la definición de creciente y decreciente, probamos que una sucesión lo es. Bien, y aquí tenemos la sucesión que hace un rato demostramos que estaba acotada. ¿Recuerdan? Que estaba acotada entre 3 y 1. Ahora piden investigar monotonía. Esta es la tabla que habíamos hecho hoy para analizar la acotación. Y también cuando nos piden investigar monotonía podemos hacer esa tabla. Les aconsejo que vean 2 videos que yo hice para calculadora científica, para una calculadora científica cualquiera estándar, de la más común, que explica cómo hacer tablas de valores, tanto para funciones definidas y sucesiones definidas por término general, y otro video más que explica cómo hacer tablas de valores para funciones o sucesiones definidas por recurrencia. Se los dejo al final de este video. Bien, y en esta tabla podemos observar que los valores que vamos obteniendo son cada vez menores, o sea, sería monótona decreciente, ¿sí? Estrictamente, porque además los valores, no hay ningún valor que se repita, por lo tanto tenemos que demostrar la condición de monótona decreciente, que era que el término a sub n es mayor que el a sub n más 1. En pocas palabras, que el siguiente es menor que el anterior. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. A sub n es esta expresión que está acá. Y, o sea que ponemos n más 3 sobre n más 1. Mayor que, y a sub n más 1 quiere decir suplantar la n por n más 1. Pelao, o sea que pongo n más 1 más 3 sobre n más 1 más 1. En lugar de la n, n más 1. Ahora simplifico, transpongo y resuelvo la inecuación. Nos queda n más 3 sobre n más 1 mayor que n más 4 sobre n más 2. Como dije, esto lo voy a pasar restando. Y queda n más 3 sobre n más 1 menos n más 4 sobre n más 2 mayor que 0. Vamos a hacer como un denominador, este por este y este por este. Y nos queda n más 3 por n más 2 menos n más 4 por n más 1. Todo sobre n más 1 por n más 2 mayor que 0. Abajo lo dejamos así, arriba hacemos las operaciones porque no se puede sacar nada de factor común. N por n, n cuadrado, n por 2, 2n, 3 por n, 3n, 3 por 2 es 6. Ojo acá que cuando hago esta distributiva entre estos, además este menos les cambia el signo a todos. N por n, n cuadrado menos n cuadrado. N por una n menos n. 4 por n, 4n menos 4n. 4 por una 4 menos 4. Sobre n más 1 por n más 2 mayor que 0. Ahora se me va este n cuadrado con este n cuadrado. Y vamos a entrar a juntar. Tenemos 2n más 3n son 5n. Menos n menos 4n son menos 5n. También se van las n. Pum, 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 pum. Y queda 6 menos 4 es 2 sobre n más 1 por n más 2 mayor que 0. Y acá tenemos la expresión lo más chico que se pudo. Si quieren pausar para copiar hasta acá y seguimos. Bien, y llegado a este punto tenemos 2 caminos para terminar esto. Y voy a hacerlo por separado. Un camino es el siguiente, como n pertenece a los naturales, entonces n es mayor que 0, y si le sumo 1, entonces n más 1 también va a ser mayor que 0, y si le sumo 2, n más 2
va a ser mayor que 0. El producto de dos números positivos va a ser positivo, o sea que n más 1 por n más 2 es mayor que 0. Y como el numerador es 2 y 2 es mayor que 0, la división de dos números positivos es mayor que 0 y ya está. Bien, en algún caso esto se puede complicar un poco, pero bueno, no es tan complicado. La otra manera es estudiando el signo de esta expresión. En un eje real ubicamos las raíces. El numerador no tiene raíces, el denominador tiene raíz menos 1 y menos 2, las ubicamos, ahí ponemos que no existe. Para saber con qué signo empieza, multiplicamos los signos de los términos de mayor grado. Más por más empieza con más, menos y más. Mayor que 0 es esto que está acá y esto que está acá. En este conjunto A, solución de esta inecuación, los naturales están incluidos en A. Entonces se cumple para todo n perteneciente a los naturales. O sea, se cumple esta desigualdad para todo n. Ya sea por un camino o por el otro, demostramos que esta sucesión es monótona. Y ahora la frutilla de la torta. Lo que muchos le tienen miedo, demostrar la monotonía y la acotación de una sucesión definida por recurrencia, en donde vamos a tener que recurrir al método de inducción completa. Aquí tenemos una sucesión x sub n definida por recurrencia, donde el término x sub 0 vale raíz de 2 y está definida de modo que x sub n más 1 es igual a raíz de 2 más x sub n. Pide estudiar acotación y monotonía, y como siempre que pidan esto, vamos a tener que hacer una tabla para encontrar algunos valores y así analizar dónde comienza y dónde termina por la acotación, y si sube o si baja, para demostrar que es monótona creciente o decreciente. Observen que suplantando la n por 0 en esta expresión, queda que x sub 1 es raíz de 2 más x sub 0. Y si yo en lugar de x sub n pongo raíz de 2, quedaría que x sub 1 es raíz de 2 más raíz de 2. Obviamente, como en toda recurrencia, esto se vuelve a meter en x sub n y queda raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2. Y este va a quedar raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2. Ya me estoy cansando, este no lo voy a escribir. Lo que vamos a hacer es aproximar estos resultados, que aparentemente cada vez son mayores, usando una calculadora. Y les recuerdo que al final de este video tengo el link de otro que yo hice de cómo hacer esto muy fácilmente en una calculadora científica común y silvestre. Y aquí tenemos los valores aproximados y observamos que efectivamente el valor que obtenemos cada vez es mayor, y que arrancando en raíz de 2 se va acercando a 2. O sea que nuestra conjetura es que es una sucesión acotada, y que está acotada de la siguiente manera: entre raíz de 2 y 2, acá es menor o igual porque raíz de 2 es parte de la sucesión, y es monótona creciente. Y como dije, esto es una conjetura basada en la observación de una tabla, o sea, no es la demostración formal, cosa que vamos a hacer ahora. Para ambas demostraciones, como ya dije, vamos a utilizar el método de inducción completa. Tengo una lista de reproducción completa de ese tema. El primero era el paso base y era ver si se cumple para un valor de n. Para n igual 0, obviamente el valor de la sucesión es x sub 0 igual raíz de 2. Y la condición que tenemos que demostrar es esta que está acá. Y en ese caso, raíz de 2 es menor o igual que raíz de 2 es menor que 2. Y se cumple porque estos dos son iguales. Y acá es menor o igual. Y raíz de 2 es menor que 2 efectivamente. Así que el paso base se cumple. Luego planteábamos la hipótesis, que era suponer que esa desigualdad se cumple para n igual h. O sea, suplantamos la n por h y queda que raíz de 2 es menor o igual que x sub h menor que 2. Y planteamos luego la tesis, o sea, lo que hay que demostrar, que es para n igual, que se cumple para n igual a h más 1.
Ese era el método inductivo. O sea que raíz de 2 es menor o igual que x sub h más 1 menor que 2. ¿Cómo x sub h más 1 podemos cambiarlo por esto? Porque x sub n más 1 es esto. Es simplemente acá cambiar la n por h. Entonces la tesis también podría escribirse como que raíz de 2 es menor o igual que raíz de 2 más x sub h menor que 2. Esta es nuestra tesis y tenemos que tratar de llegar a ella a partir de la hipótesis. Observemos que en la tesis tenemos que llegar a que el término que está en el medio sea raíz de 2 más x sub h. Y acá tengo solo x sub h. Voy a empezar por agregar ese 2 que está sumando, por lo tanto voy a sumar 2 a cada uno de estos términos. Y en una desigualdad se puede sumar en ambos lados el mismo número. Así que sumando 2 quedaría raíz de 2 más 2 es menor o igual que x sub h más 2 es menor que 2 más 2 que es 4. Ahora para que aparezca la raíz cuadrada, hago la raíz cuadrada en cada uno de los términos. Raíz cuadrada de raíz de 2 más 2 menor o igual que raíz de x sub h más 2 menor que, y raíz cuadrada de 4 es 2. En definitiva, nos quedaría que raíz de 2 más 2 es menor o igual que, bueno, esto lo puedo escribir al revés para que quede como en la tesis, raíz de 2 más x sub h menor que 2. Y ya casi estamos. Fíjense que la tesis es parecido, simplemente que dice acá raíz de 2 y acá tenemos algo que es un poquito más grande que raíz de 2. Exactamente. Raíz de 2 es menor que esto. Y observen, entonces por transitiva en la desigualdad, raíz de 2 es menor que raíz de 2 más x sub h menor que 2. Y es lo que teníamos que demostrar en la tesis, que raíz de 2 más x sub h está entre raíz de 2 y 2. La única diferencia es que nosotros en la tesis dice menor o igual y acá llegamos a menor. Pero en el caso en que n vale 0, acá sería raíz de 2 menor o igual que x sub 0 menor que 2. Y como x sub 0 es raíz de 2, sabemos que el caso que es igual se va a cumplir también. Por lo tanto, con esto queda aprobado. Y ahora, lo último, la monotonía. Por definición, una asociación es monótona creciente, como vimos, si x sub n es menor que x sub n más 1. O sea, lo que tenemos que demostrar es que x sub n es menor que, y como x sub n más 1 se puede escribir de esta manera, que raíz de 2 más x sub n. Lo primero que vamos a hacer, el paso base, que es ver si se cumple la igualdad para un valor de n. Vamos a hacer para n igual 0. Y cuando n vale 0 quedaría x sub 0 tiene que ser menor que raíz de 2 más x sub 0. X sub 0 sabemos que vale raíz de 2. Menor que raíz de 2 más raíz de 2. Y obviamente, si yo adentro de este radical tengo un 2 más raíz de 2, este número va a ser más grande que este. Igual de última, si quieren hacer una comprobación más precisa, elevamos al cuadrado a ambos lados y quedaría que 2 es menor que 2 más raíz de 2. Y cancelando los 2 quedaría que 0 es menor que raíz de 2, que siempre se cumple. Segundo paso, vamos a plantear la hipótesis y suponer que se cumple para n igual h, o sea que x sub h es menor que raíz de 2 más x sub h. Y planteamos la tesis, que es que tenemos que sustituir la n por h más 1, que x sub h más 1 tiene que ser menor que raíz de 2 más x sub h más 1. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es suplantar x sub h más 1 por esto que está acá. Quedaría raíz de 2 más x sub h menor que raíz de 2 más, igual que hicimos acá, con este lo cambiamos por raíz de 2 más x sub h. Bien, planteada la tesis de esta manera, tenemos que tratar de llegar a esta tesis a partir
de esta hipótesis. Como en la hipótesis tenemos x sub h y acá en la tesis adentro de la raíz cuadrada hay un 2 más x sub h, voy a sumar 2 a ambos lados en la hipótesis. 2 más x sub h menor que 2 más raíz de 2 más x sub h. Luego voy a aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad. Y queda raíz de 2 más x sub h menor que raíz de 2 más raíz de 2 más x sub h. Y esto es exactamente lo que dice la tesis. Por lo tanto, queda demostrado que la sucesión es monótona creciente. Bien, y en el próximo video vamos a ver algo que tiene que ver con esto. Y es que si una sucesión está acotada y es monótona, dicha sucesión tiene límite. Ese es un teorema. Vamos a ver entonces la definición de límite, vamos a ver ese teorema y algunos ejemplos. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.